El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, resolvió vetar el proyecto de ley que reconoce los créditos laborales de los ex trabajadores médicos y no médicos de Casa de Galicia. El veto refiere a los aspectos económicos de la iniciativa. La norma, aprobada con votos del Frente Amplio, de Cabildo Abierto y de varios legisladores nacionalistas, establece un crédito de $30 millones para cubrir la deuda salarial con los ex trabajadores. El gobierno enviará un proyecto sustitutivo que fija en $8 millones el total de la indemnización. Ante esto, los colectivos de ex trabajadores comenzaron una serie de contactos y movilizaciones en busca de que el Parlamento levante el veto presidencial. De lo contrario, van a iniciar litigios judiciales para cobrar las deudas. A esta hora, el personal no médico de la Mutualista Gallega se moviliza frente a la Torre Ejecutiva. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información desde Montevideo, con 27 grados a esta hora, en una jornada que va a seguir con el cielo nuboso, cubierto, precipitaciones, tormentas en la noche, vientos soplando del noreste al sector oeste entre 10 a 30 kilómetros por hora con rachas de 40 kilómetros, probables rachas fuertes, asociadas a tormentas, dice Inomet, y una máxima anunciada de 27 grados, que es la que tenemos ahora. Vamos a ver algunas de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo. Tengan en cuenta que hoy se va a cortar la Rambla República de México hacia el este, en la esquina con Buxareo. Desde las 22 horas el tránsito se va a desviar por la Rambla Charles de Gaulle y otros de los puntos complicados, Jambí, entre Rivera y Aedo, hasta las 4 de la tarde, Hormigonado, o Cufré, desde Boulevard Artigas hasta Gualeguay, hasta las 5 de la tarde cortado, o Agraciada entre Emiliano Romero y Ángel Salvo, hasta las 5 de la tarde por obras del ferrocarril. Vemos otros títulos que se están destacando a esta hora. La Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria ocupó el Liceo Dámaso Antonio Larrañaga en protesta por la reducción de grupos en ese centro de estudios. El gremio insiste con sus críticas al proceso de transformación educativa. ADEON Montevideo reclamó a la Intendencia ajustar el protocolo de intervención ante solicitudes del Centro Coordinador de Emergencias. Las partes abrieron una mesa de negociación. El Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio del Interior implementarán un plan piloto para 500 personas que egresen del sistema penitenciario con el objetivo de bajar los índices de reincidencia que actualmente alcanzan al 70%. El inicio del informativo, nos vamos ya a Torre Ejecutiva. Se están manifestando allí, se han concentrado ex trabajadoras y trabajadores de Casa de Galicia. Lo hacen contra el veto presidencial que se anunció por parte del Poder Ejecutivo. Eduardo Delgado, buen mediodía, bienvenido, adelante. Así es, buen mediodía, Rosina. Conocido el veto parcial decidido por el presidente Luis Lacalle Pou sobre la ley referida justamente a los trabajadores, a los ex trabajadores de Casa de Galicia, que afecta directamente el pago a los adeudos laborales a los exfuncionarios de la Mutualista. Y estamos justamente con Alejandra Cobal, que es parte de los funcionarios no médicos de la Mutualista, para conocer las primeras comentarios tras conocerse este veto presidencial. Bueno, yo creo que principalmente lo que sentimos todos como ex trabajadores es indignación. Indignación porque esta ley era la que lográbamos por intermedio de los legisladores para poder llegar a que se cumpla la ley 19.690 y la 20.022. Intentamos por todos los medios poder llegar a la sensibilidad del presidente, hemos hecho cartas, hemos llegado acá el mismo día que se votó la ley para poder ser recibidos, la cual no sucedió, para poder lograr entender de que él sepa que detrás del número hay personas y hay familias. Tenemos compañeros que las familias enteras trabajaban en la ex Casa de Galicia y se encuentran pasando por muy malos momentos donde el no tener entrada, donde no tener seguro, el poder reintegrarse en algún lugar de trabajo, todo eso hace que nosotros nos sensibilicemos por los compañeros que hoy no nos pueden acompañar.
Aproximadamente, justamente, ¿cuántas personas afectadas por los adeudos laborales? En total somos los técnicos y no técnicos unos 2.200, pero los no técnicos seríamos unos 1.240 compañeros, que nos atañe esta ley donde el presidente vetaría solo y únicamente el que no cobremos lo que por ley nos corresponde, el despido y la liquidación total de lo adeudado. Y están las mayorías, bueno, que para que ustedes también trabajaban a nivel parlamentario, ¿les sorprende esta decisión presidencial? En realidad no. En realidad no me sorprende porque lamentablemente este gobierno lo que hace es trabajar en pro de los empresarios y no de los trabajadores. Le ha dado siempre la espalda a los trabajadores. Alejandra Cobal, muchas gracias por estos minutos, muy amable. No, gracias a ustedes. Rosina, volvemos contigo, comentarte que el veto lo firmará el presidente en esta jornada y hay que recordar que es horas antes de un viaje que realiza a China, por lo que por varios días no va a estar en el país. El veto va a ser firmado por el presidente y por los ministros de Salud, de Trabajo y también de Economía. En el caso de Trabajo, Pablo Mieres estuvo en la actividad hoy de mañana en el Parlamento, prefirió no hacerle comentarios sobre este tema. Dijo en ese sentido que son responsabilidad de los ministerios de Salud y de Economía, pero sí adelantó que el Partido Independiente aprobará el veto presidencial a nivel del Poder Legislativo, por lo que también será parte del Partido Independiente de esa parte de los legisladores que apoyarán este veto que restringe notoriamente los fondos que estaban previstos destinarse para el pago de adeudos laborales a los exfuncionarios de Casa de Galicia. Muchas gracias, Eduardo. Y el senador nacionalista Sergio Botana discrepó con la decisión del presidente Luis Lacalle Pou de vetar parcialmente la ley sobre créditos laborales de los ex trabajadores de Casa de Galicia y adelantó que mantendrá su posición en caso que se plantee levantar el veto a esta ley. Obviamente no compartimos el criterio en la medida en que si hay responsabilidad del Estado, el Estado se tiene que hacer cargo de los despidos de los trabajadores. El Estado es el primero que tiene que cumplir la ley, hay que pagar el despido que hay que pagar, que haya el lío que haya, no puede ser el trabajador que no es culpable de nada el que pague el pato de diferencias, suposiciones o errores u otras cosas. Esto es manoseo a la ley, manoseo a la autoridad pública, además de manoseo a los trabajadores. Yo no me puedo ofender con que el señor presidente vete una norma que nosotros votamos. Bueno, nadie se puede ofender de que nosotros hagamos lo que está a nuestra disposición para evitar ese veto. De cualquier modo, no es una situación simpática, obviamente, pero estamos para hacer humildemente, pero firmemente, lo que hay que hacer. La Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria ocupó hoy el Liceo Dámaso Antonio Larrañaga en protesta por la reducción de grupos que llevó a la eliminación del tercer turno en el año 2024. Esta tarde la CESEU va a ser recibida por el CODICEN de la ANEP para reclamar por el congelamiento de la negociación colectiva que incluye la elección de horas. La situación es grave porque no hay donde contener tampoco esos alumnos. Nosotros asistimos que hasta el mes de mayo, junio, generalmente nos están llegando estudiantes que la reguladora no tiene destino a dónde mandarlos, porque no hay cupos para cuarto año. Y nos terminan llegando alumnos en esa época. Tenemos grupos con 40 estudiantes en caso de cuarto año y entendemos que en la medida que no hay liceos construidos nuevos, situaciones que permitan contener todo este alumnado, lo que hacen es pasar alumnos y pasar grupos de cuarto a liceos de ciclo básico que ya están desbordados de población. La coordinadora de sindicatos de la enseñanza se movilizará el próximo miércoles 22 al considerar que la transformación educativa es impuesta y regresiva. En este punto, los docentes denuncian que los grupos de cuarto año quedarán con más de 40 estudiantes por salón, cuando se debería trabajar con un máximo de 25 alumnos por clase.
Hay una lectura muy clara que nosotros estamos planteando de no innovar en la matriz educativa y permanecer como estábamos el año pasado y expandirla aún más porque hay que achicar la cantidad de estudiantes por grupo y hay que tener una discusión muy seria sobre el acceso al trabajo y la elección de horas, porque lo que hay que generar son mayores espacios para que los procesos de aprendizaje realmente logren potenciarse, independiente de que vamos a seguir confrontando desde el punto de vista ideológico y pedagógico con la transformación educativa en su conjunto, que es un gran retroceso para el acceso al conocimiento. Pero a esa transformación educativa, que es un profundo retroceso, se agrava aún más con este recorte. El sindicato municipal está trabajando junto a la Intendencia en la readecuación del protocolo de actuación ante eventos atendidos por el Centro Coordinador de Emergencia. El pasado martes, en un incendio en Toledo Chico, resultó herido de entidad un operario de una retroexcavadora, quien tuvo que ser asistido por el Banco de Seguros del Estado y permanece internado en un centro asistencial. Lamentablemente tienen que pasar las cosas a veces para poder avanzar. Nosotros nos dimos cuenta, tanto la administración como el sindicato, que habían fallas en el protocolo que había determinado para cuando el SECOED solicita apoyo en determinadas situaciones, porque el compañero no es funcionario del SECOED, es de la división limpieza. Y en la tarde de ayer tuvimos una mesa de trabajo en la que se firmó un acta de acuerdo de esperar el resultado de la investigación que está haciendo el equipo de salud y seguridad laboral de la Intendencia en cuanto a lo que fue el accidente, para avanzar en generar un protocolo que sea claro y para todas las unidades, porque no solo limpieza es quien brinda apoyo a SECOED. Por otro lado, también se definió que no puede ir un trabajador solo, que en base a que la presencia de un trabajador solo también se genera una investigación administrativa que lo hacen desde la división limpieza para ver por qué el capataz lo mandó solo y no lo acompañó. Y se definió que ante cualquier pedido de SECOED no puede ir un funcionario solo, tienen que ir con un equipo de apoyo que definirá la situación, cuántos compañeros. La Comisión de Asuntos Laborales del Senado comenzó a estudiar el proyecto de reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas impulsado por el Frente Amplio con la comparecencia de varias delegaciones. En este marco, el PIT-CNT dijo esperar que se apruebe la iniciativa. El presidente de la Central Sindical, Marcelo Abdala, sostuvo que el texto no contradice la ley de negociación colectiva como se está afirmando desde el oficialismo. La limitación del tiempo de trabajo en Uruguay es de 1915. Que se ha movido mucho la tecnología, la productividad del trabajo, que ha cambiado mucho el mundo del trabajo, que ahora nosotros estamos ante una revolución tecnológica muy importante y que es momento, digamos, de establecer las 40 horas semanales con pago de 48. Nosotros traemos un estudio del Instituto Nacional de Estadística que establece que han bajado bastante los promedios de trabajo en las distintas ramas de la economía, que hay que mirar la reducción de la jornada de trabajo con vínculo a la salud laboral, a tratar de que haya menos accidentes, a que le quede más tiempo libre al trabajador para la capacitación, para el disfrute de su vida, para acompañar a su familia. Para mí no hay contradicción entre la negociación colectiva y la ley, ¿no? Sin ir más lejos, en las distintas ramas de actividad se va avanzando de acuerdo a las circunstancias en formas de reducción de la jornada de trabajo. Está muy bueno que además de eso la propia ley establezca criterios generales, ¿no? Nos vamos ahora al centro de Montevideo porque Luca Veloz, nuestro periodista, tiene algo muy importante que contarnos en materia de salud que va a estar sucediendo sobre todo la semana que viene. ¿Cómo estás, Luca? Bienvenido, buen mediodía para ti. Buen mediodía, Rosina. Es verdad, es la semana de concientización sobre el uso de antibióticos y estamos en el Radisson porque en el marco del 6º Congreso de Tecnólogos y Licenciados en Laboratorios Clínicos se está desarrollando una actividad sobre esta concientización. Es una semana a nivel de la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, y estamos con Gabriel Pelufo, él es el director de inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública. Bueno, ¿cuál es el rol de los antibióticos y por qué el uso extendido es perjudicial? Bueno, el rol de los antibióticos es fundamental para combatir determinadas infecciones, específicas infecciones, y tienen un uso protocolizado de alguna manera. El problema y el objetivo, digamos, de este tipo de encuentros o semanas de concientización apuntan un poco a reflexionar sobre en qué ámbitos estamos usando los antibióticos
y si están siendo utilizados en ese contexto de protocolización y si es necesario o si realmente tal vez los estemos usando de manera indiscriminada en cualquier tipo de circunstancia. En nuestro país esto está regulado, tiene que tener una receta uno para adquirir uno, ¿no? En realidad sí, está regulado, pero de todas maneras todos sabemos que en ocasiones podemos acceder a los antibióticos de repente tratando de ir a comprarlo directamente. Digo, no debería ser así, pero a veces ocurre. O sea, también a la normativa se exige una fiscalización que a veces no se puede cumplir por cuestiones de extensión de la misma. No es apuntar a la responsabilidad de las personas exclusivamente, pero sí está en el hecho de repente sensibilizar a las personas en el sentido de tampoco exigir un antibiótico, no solamente a la persona que lo expende, sino de repente tampoco al médico tratante o de cabecera o al médico que circunstancialmente nos asiste, ¿verdad? Venimos conociendo que hay bacterias intrahospitalarias que están haciendo estragos y que tienen que ver con esto, con la resistencia que van generando también las enfermedades a estos tipos de fármacos. Exactamente, en el contexto del ámbito hospitalario, donde los pacientes en ocasiones son tratados con varios antibióticos, los diversos mecanismos a través de los cuales las bacterias adquieren resistencia o se expresan o los adquieren, y de ahí esos organismos se difunden en la comunidad y después estamos todos afectados, ¿verdad? O sea, ese sería el mecanismo tradicional, pero si nosotros utilizamos a nivel comunitario de manera desproporcionada antibióticos comunes, también colaboramos para que las bacterias que están en nuestro organismo adquieran mecanismos de resistencia o expresen mecanismos de resistencia. No es tan sencillo porque si no, a esta altura del partido todas las bacterias serían resistentes. Afortunadamente muchos de los patógenos no lo son y todavía se combaten con antibióticos comunes, pero sí están surgiendo en algunas infecciones comunitarias que son muy habituales, por ejemplo las infecciones urinarias, algunos patógenos que están siendo resistentes y en determinado contexto de infecciones no muy graves, de repente generan en las personas, infecciones graves que a la hora de combatirlas no está el arsenal terapéutico preparado para poder combatirlas. Ir al médico entonces siempre y tratar de no exigir un antibiótico a prima facie. Yo creo que sí, digo, es una reflexión que individualmente, familiarmente, colectivamente, como comunidad tenemos que hacer. O sea, los antibióticos en determinadas ocasiones son necesarios. Hay determinados contextos en los cuales la mayoría de ellos en el ámbito ambulatorio no son de urgencia. Uno no necesita un antibiótico ya, sino que siempre se puede tomar un tiempo para pensar y no tener una actitud hacia el profesional de la salud de exigir un antibiótico. Yo creo que en ese sentido tranquilizarnos con el buen criterio de tomarse una pausa antes de administrar un antibiótico por las dudas, por decirlo de alguna manera. Muchas gracias, doctor. En este marco se está lanzando además un cómic, Bacterias, la resistencia bacteriana. Es un cómic que tiene que ver dentro de una campaña general de divulgación que se está haciendo. Hay una serie que tiene que ver con las bacterias, con el ataque de los zombies, los virus, que tiene que ver con el coronavirus. Una serie que inició en el Instituto Clemente Estable y que ya tomó vuelo y que tiene ilustradores uruguayos de primera calidad y que contribuyen a esto, a que los niños también generen conciencia sobre la importancia de cuidarse y de no consumir a diestra y siniestra antibióticos. Muchas gracias, Lucas. Muy interesante. El 1 de diciembre el MIDES y el Ministerio del Interior van a comenzar a aplicar un plan piloto para 500 personas que egresen del sistema penitenciario para bajar los índices de reincidencia. El ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, dijo que en Uruguay la reincidencia es del 70%. Es un piloto que estamos llevando adelante con el Ministerio del Interior, que empieza el 1 de diciembre, vamos a presentarlo el 30 de noviembre con el presidente de la República, que tiene varios componentes, que todos son complementarios. El primero, a estas 500 personas, cada una de las que tengo comprendidas, cuando egresen del sistema penitenciario van a tener un técnico social de referencia que va a hacer todo un acompañamiento.
Por otro lado, va a tener un cupo cada uno en dispositivos del Instituto Nacional de Alimentación para tener asegurado la alimentación diaria. Por otro lado, también va a tener garantizado un cupo en refugio o centro del MIDES, también para tener donde pasar la noche y no tener que terminar en situación de calle. También van a tener una tarjeta social de valor de 1.640 pesos para gastos personales, por ejemplo, artículos de higiene. También van a tener 400 pesos de boletos para movilizarse de un lugar a otro, porque no siempre todo queda concentrado en la misma zona. El plan piloto durará 7 meses y luego se hará una evaluación para conocer el impacto. La elección de los participantes será mediante un sorteo entre personas privadas de libertad en el COMCAR. El experto en seguridad informática Danilo Espino valoró como positivo que el Instituto de Estadística comience a relevar la ciberseguridad en las empresas. Según Espino, los ataques cibernéticos son poco denunciados y la información es relevante para determinar cuáles son los mecanismos más usados por las personas que están realizando este delito. No hay una proactividad tanto de las empresas como de los privados para poder comentar qué tipo de ataques han sufrido. Este tipo de encuestas permiten al Estado tener una serie de datos un poco más fidedignos al momento de analizar cuáles son los ataques que tienen mayor incidencia a nivel país, ¿no? Mensajes que tratan de hacerse pasar por otra persona, otra institución para poder recolectar información, como otros ataques del estilo de inyecciones de código para poder acceder a determinados servidores y de ahí extraer cierta información. Han habido diversos casos de este estilo, como ser, por ejemplo, lo que pasó en la Dirección Nacional de Identificación Civil hace un tiempo. Según datos manejados por el semanario Búsqueda, en enero-junio pasado se denunciaron 2.149 incidentes informáticos, no necesariamente delitos, un 12% más que en igual periodo de 2022. De ese total, el 2% se clasificó como de severidad alta o muy alta. Cada uno tiene que ser muy cuidadoso al momento de compartir su propia información, ya sea en un formulario web o mismo al registrarse en un sorteo. No necesariamente un ataque una base de datos tiene que partir de una cuestión informática, sino que puede ser simplemente al llenar un cupón en un sorteo. 3 de cada 4 hogares uruguayos tienen un perro o un gato como mascota, con un promedio de 2,2 perros por casa. Además, se detectó un bajo porcentaje de perros chipeados, lo que se reduce aún más entre los gatos. Los datos son parte de una encuesta sobre cuantificación y caracterización de formas de tenencia de animales de compañía. La encuesta busca conocer datos sobre tenencia para implementar medidas para controlar perros en la vía pública. 9 de cada 10 ciudadanos se manifiesta a favor que el Estado implemente políticas públicas para garantizar el bienestar animal en todas sus especies. Hoy el 67% de los hogares del Uruguay declara tener un perro, más de uno, porque vemos que el promedio de perros por hogar son 2,2. Esta misma medición se había realizado hace 6 años y era muy similar el número de hogares, 67%, pero había un poquito menos de perros. En promedio era 2,1, hoy es 2,2, pero cifra muy similar. La tenencia de gatos es menor, el 35% de los hogares hoy tiene un gato y crece 7 puntos respecto al 2017, y el número de gatos en promedio en estos hogares es 1,9, un poquito más bajo de lo que era hace 6 años. Hay un poquito más de perros y un poquito menos de gatos, pero con una preponderancia de hogares con perro. Y solamente un cuarto de los hogares uruguayos no tiene ni perro ni gato. Sobre las condiciones de tenencia, poco más de la mitad no ha castrado al perro, en tanto 7 de cada 10 gatos está castrado. En el área metropolitana, donde Montevideo y Canelones es el peso grande, el 44% está dentro. La mayoría de los perros del entorno de Montevideo y alrededores está dentro, aunque sí, la mitad, 50, está fuera con cerco. Hacemos una pausa muy breve, volvemos enseguida.
bloque de MBD Noticias. Continuamos con la información con 27 grados a esta hora aquí en Montevideo. El 31% de los uruguayos votaría por Javier Milei, el 30% lo haría por Sergio Massa si votaran en las elecciones argentinas del próximo domingo. Esto es según la Usina de Percepción Ciudadana. La tendencia se acerca más según el estrato socioeconómico, cuanto más alto y mayor afinidad con Massa, y las personas de contexto más vulnerable se acercan más a Milei. Según el panel consultado por la Usina de Percepción Ciudadana, 1 de cada 4 uruguayos dice estar muy informado sobre las elecciones en el vecino país. 72% dice estar algo o muy informado y apenas 1 de cada 10 dice no estar nada informado. Respecto a quién creen que será el próximo presidente de Argentina, 44% de las personas consultadas cree que será Sergio Massa del partido Unión por la Patria y 36% entiende que será Javier Milei de La Libertad Avanza. Sin embargo, ante la consulta en el caso de que pudiéramos votar, las cifras se emparejan. 30% votaría por Massa y 31% por Milei. En blanco, anulado y aquellos que no votarían suman 34% de las opiniones. Esta cifra es similar a los sondeos que se pueden ver en Argentina. Otro dato que surge de la encuesta apunta a que las respuestas que dicen que votarían a Milei aumentan a medida que disminuye el nivel socioeconómico de quien responde. Por el contrario, para Massa se afianza en segmentos socioeconómicos altos. Sobre la consulta en cuanto al impacto que podría tener en Uruguay las eventuales presidencias, Javier Milei encuentra mayores opiniones de quienes consideran que tendría un efecto positivo a nuestro país, con 21% frente al 17% de Massa. Sin embargo, el candidato de La Libertad Avanza recoge la opinión del 40% que entiende que tendría un impacto negativo en Uruguay. En cuanto a Sergio Massa, la neutralidad caracteriza las expectativas de las y los uruguayos sobre una eventual presidencia para nuestro país, con un 40%. Y Uruguay le ganó anoche 2-0 a Argentina en la Bombonera. Quedó en segundo lugar de la tabla de eliminatorias para el Mundial del 2026. Los goles fueron anotados por Ronald Araujo, por Darwin Núñez también. Fue la primera victoria de la selección uruguaya en Argentina por partidos de eliminatorias. La Celeste consiguió anoche un triunfo histórico ante la selección argentina en el mítico estadio de Boca, La Bombonera, que tuvo más de 50.000 hinchas locales y se estima unos 2.000 uruguayos. El primer gol de la Celeste, pero no pudo contener el remate del delantero del Liverpool. Con este resultado, Uruguay se ubicó en la segunda posición de la tabla con 10 unidades, 2 menos que Argentina, que perdió el invicto con la Celeste. El sexta fecha de las eliminatorias sudamericanas. El técnico Marcelo Bielsa dio una conferencia de prensa luego de finalizado el partido, donde dio su parecer a propósito del mismo. Agradecí mucho el triunfo que consiguieron y valoré mucho el esfuerzo que tuvieron que hacer para conseguirlo, de algún modo legítimamente. Y también me parece que por un escaso margen, pero fue un triunfo justo. Al campeón del mundo le otorga al que le ganó nada de lo conseguido por el oponente, ¿no? A veces, o casi siempre, se exageran ese tipo de valoraciones. Nos vamos, volvemos a las 19 horas en edición central o el lunes tempranito a las 8 en la primera edición de MBD Noticias. Que pasen ustedes muy bien.